¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Karin? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. Dicho eso, comencemos. Sé que en mi vida, todo ha sido una mentira, mi herencia, mis amigos, todos los que conocía son seres sin sentimientos alguno, pude entender que vivo en una burbuja muy grande de hipocresía, pero aún así aquí estoy de rodillas en el monumento de mi padre, el cuarto Hokage, con 2 espadas y tantos kunais que sinceramente me da pereza el querer quitarlos, ya que próximamente voy a morir. Amor, no te mueras mi amor, así ella es por la única razón que me duele el por qué voy a morir, ella es mi esposa Karin Uzumaki, nos casamos hace 2 días, como que sabía que moriría, ella ha sido la única mujer que me amo de verdad aunque no nos conocimos cuando éramos niños, pero sé que moriré sabiendo que la pude proteger. Wow, qué hermoso amanecer se acerca, me da gusto poder ver las dos cosas más hermosas antes de morir, una es mi aldea Konoha, desde aquí el panorama es bellísimo y el otro es poder sentir el cálido abrazo de mi esposa, la cual ame tanto y que me hubiera gustado estar con ella hasta que uno de los dos muriera de forma natural. Comandante, ya viene Lady Tsunade, el Kazuya es mi mano derecha, es un poco descuidado pero es buen chico. Diablos, moriré a mis 19 años, me hubiera gustado hacer tantas cosas y hacerle tantas cosas a mi esposa, jajajaja, pero ¿qué le haremos? Cerrando lentamente sus ojos, con una gran sonrisa. Bueno, ¿quieren saber lo que pasó? Es medio aburrido y me da algo de pereza, pero si quieren les relataré un poco. Todo empezó al terminar la Cuarta Guerra Shinobi. Bueno, hasta aquí relato porque me dio un poco de sueño, no sé por qué. Así, debe ser porque estoy muriendo. Los grandes rayos de sol iluminaban la bella Konoha, aunque aún lastimada ya que seguía en reconstrucción tras la invasión del líder de Akatsuki Pain y sus sendas del dolor. Hubo bastantes muertos, pero el héroe de cabello rubio lo derrotó, siendo reconocido por la aldea y por sus superiores. Han pasado 3 meses desde la finalización de la Cuarta Gran Guerra, todo parecía normal en Konoha, los grandes héroes regresaron aunque otros no tuvieron esa fortuna. Bien, muchacho, aquí tienes, espero que te guste mi nuevo ingrediente secreto, decía el viejo Teuchi dándole un tazón de ramen a su muchacho de cabello rubio. Gracias, viejo, te lo agradezco, me siento halagado por ser el primero en probar el nuevo platillo, decía el rubio con una sonrisa en su cara. No te preocupes, vamos, pruébalo y luego me dices, decía atendiendo a otros clientes. Claro, a ver, probemos. Dios, qué delicioso, haciendo que le saliera un gran rubor en su cara. Hola Naruto, ¿cómo estás? Pero si es ahí, ¿qué pasa? ¿Te quedas a comer? Yo invito, decía con los palillos en la boca. No, sabes que me gusta estar con mi verdadero amigo, pero estoy en una misión y solo vine a buscar un poco de comida para Ino, luego me iré, decía con una sonrisa en su cara. Qué bueno, y me alegro que Ino y tú salgan, solo espero que esas expresiones la hayas moderado, decía comiendo el nuevo platillo. Claro que sí, estoy empezando a experimentar nuevos sentimientos y sinceramente me agrada esta nueva vida que he tomado, decía Sai. Me alegro mucho y que vienes a comprar ramen, sabes, te aconsejo este nuevo platillo, es el mejor que he probado, llevárselo a Ino, verás que le gustará, decía el Uzumaki. Gracias por el consejo, así que la tomaré, decía llamando a Teuchi con la mano. 30 minutos después. Bueno, ¿qué haré ahora? Ya sé, iré a ver a Hinata, soy un idiota, regresé de mi misión y no fui a verla, pero qué novio tan despistado soy, bueno, por lo menos ella piensa que regresaré en 2 días, así que no hay problema, mejor llegaré de sorpresa, además jejejeje, la noticia que me dio cuando salí de la misión me ha levantado el ánimo, decía golpeándose la cabeza y recordando esa charla. Hace 3 días. No tardaré mucho, solo serán 5 días, y regresaré rápido, te lo prometo, decía besado la frente de su amada Ojiperla. Está bien. Decía con un poco de nerviosismo. ¿Qué pasa mi amor? Pensé que ya habías perdido el nerviosismo conmigo, decía acariciando su mejilla. Naruto, debo decirte algo, decía más nerviosa. ¿Así? ¿Y qué pasó? ¿Es tu papá? ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo? ¿Quieres que hable con él? Decía asustado. Estoy embarazada, decía con lágrimas en sus ojos. ¿Estás embarazada? Decía un poco sorprendido. Sí, estoy embarazada, decía un poco avergonzada. ¿Seré papá? ¿Quiere decir que seré papá? Repetía una y otra vez. Si Naruto, decía aún llorando. Ja, seré papá. Levantando a Hinata con gran fuerza. Naruto, ¿estás feliz? Preguntó.
Feliz, estoy que reviento de la felicidad, Dios gracias por darme esta oportunidad, tener a la mujer más bella y darme la oportunidad de construir una familia, decía con lágrimas en sus ojos de la felicidad. Naruto, perdón, abrazándolo fuertemente. No lo hagas, gracias mi amor. Seré papá, gritaba fuertemente. Sí. Lo serás, decía Hinata pero con una expresión de desprecio por sí misma. Sintiéndose culpable por algo, ¿pero de qué? Fin flashback Fried. Sé que se alegrará el mirarme, veré que compro, aunque no sé qué será o niño o niña, me gustaría que fuera niño así enseñarle todas mis técnicas y ser más fuerte que yo aunque quisiera una princesa para abrazarla todos los días y poder celarla con sus futuros novios, decía saltando de casa en casa. Naruto fue a la mansión Hyuga en busca de Hinata, pero al no tener noticias de ella, él la buscó por su red de chakra, encontrándola en las afueras de la aldea en los campos de entrenamiento, por lo que él pensó que estaría entrenando aunque estaba un poco enojado ya que, si su novia estaba embarazada no debía forzarse, al llegar ocultó su presencia para que ella no lo sintiera y al querer acercarse a ella, rápidamente sintió otra firma de chakra conocida y se ocultó para saber qué pasaba. Hola, Hinata ¿cómo estás? Decía su compañero de equipo. Kiba, no puedo hacer esto Naruto no lo merece, decía llorando. ¿Y qué quieres? Ya le dijiste al idiota que estás embarazada, diciéndole en un tono enojado. ¿Qué rayos está pasando? Pensaba. Sé que lo nuestro, era diferente pero Naruto me ama de verdad, decía llorando. Eso debiste pensarlo, al querer estar con el idiota estando conmigo, decía enojado. ¿Y qué? Pensando y sintiendo que algo dentro de él se había roto. La relación que tuve contigo fue agradable pero con Naruto es diferente, él es bueno, amable, cariñoso, decía un poco avergonzada. Lo amas tanto, y le dijiste que el bebé que estás esperando es de él, ¿verdad? Sabiendo que yo soy el verdadero padre, decía Kiba con un tono exaltado. No digas eso, gritaba. Estuviste conmigo, y cuando el idiota en verdad te dijo sus sentimientos tú lo elegiste, pero no quisiste dejarnos a ninguno de los dos, si hablamos de hipocresía tú eres la más hipócrita, ese niño es mío y no de Naruto, decía Kiba. No. 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 No por favor, ¿por qué Kami me haces esto? Decía sintiendo que su corazón y alma se había roto, lágrimas en sus ojos empezaron a opacar su visión y con ella ese tono azul claro se apagó, con suma lentitud, siendo azules oscuros, como si fuera un muerto. Naruto jamás sabrá eso, y tú no dirás nada, decía Hinata. Pues, sinceramente yo no quiero nada de ti, ya obtuve lo que quería o ya no te acuerdas de todas esas noches o cuando estabas con Naruto y fuiste a mi casa a acostarte conmigo, decía sonriente. Ya en este momento nuestro héroe ya no podía permanecer ahí, solo en un destello rojo desapareció, apareciendo en el monumento Hokage, el cual empezó a llorar y gritar con gran exaltación, siendo él y sus últimas lágrimas lo último que Hinata miraría. 4 meses después. Retirada son demasiados, decía un ninja ambú con máscara de pájaro. Informa al capitán, sobre la emboscada estamos rodeados por ninjas de Iwa y Kumo, decía expulsando sangre. Aquí, escuadrón 3, hemos sido emboscado por favor manden refuerzos, decía el ambú máscara de gato. No se preocupen, ya fue el comandante, decía entre tono de terror. El comandante, ¿pero por qué? Decía el ambú. Él, no quiere que nadie muera, decía el ambú de la radio. ¿Hace cuánto el coman? Fu. Apareciendo en un destello rojo, comandante, decía mirando a un ninja con una capa color negro, con una máscara de zorro, que al quitarse su capa, se podía ver a un chico cabello negro con su máscara, pantalones ambú y chaleco, con sus armaduras ninjas, y unos guantes color negro con su tatuaje de ambú en la derecha. Quiero, que todos retrocedan y no se metan, decía con una voz demoníaca. Sí comandante, ya escucharon nos largamos, tomando a los heridos y saliendo rápido del área de batalla. Se retiran, aprovechemos y ataquemos, decía unos ninjas renegados. Mira ahí está un ninja debe ser que el idiota se congeló del miedo. Siendo decapitado al instante. Prosigamos, no tengo toda la noche, decía el ambú con ese tono que empezó a poner a temblar a los demás ninjas. Eso mi no Kono, la parca de Konoha. Nos va a matar, será mejor que nos larguemos, decía alterado. Es solo un hombre, decía corriendo hacia el ambú. La luna, esta de color roja quiere decir que adornaré esta noche con su sangre, decía haciendo resaltar sus ojos rojos y desapareciendo de un destello rojo.
haciendo que la noche fuera de terror, escuchando gritos, súplicas y como los ninjas se ahogaba con su sangre, pues la parca de Konoha había hecho su trabajo. Me comentaron, sobre la misión de anoche, ¿cómo están los enemigos?, decía la quinta Hokage con una taza de sake, arrecostada en su silla mirando al frente al comandante de los Angus. Los objetivos fueron eliminados, hubo 3 heridos, incluido el capitán, pero al llegar al lugar pude cortar de raíz el problema, decía con una voz demoníaca. Ya veo, ¿y cómo supieron que tus hombres estarían en ese lugar?, preguntó la rubia. Aún, sigo investigando, porque para la cantidad de shinobi de Iwaikumo que había en ese sector es muy difícil pensar que fuera casualidad. Decía aún arrodillado. Ya veo, bien, ¿y cómo está tu asistente?, preguntó Tsunade. La señorita Karin Uzumaki, me ha servido de mucha ayuda, aunque es un poco imperativa y testaruda, decía aún sin cambiar su voz. Pues sinceramente, me recuerda a ti, hijo, decía la Senju mirando a Lambu. ¿Necesita otra cosa, Hokage-sama?, dijo fríamente. Sí, quiero hablar con mi hijo, decía levantándose y acercándose a Lambu. El Lambu se dispone a quitar su máscara, y rápidamente pudo notar el cabello rubio, ojos azules oscuros y con una leve sonrisa falsa le decía, mamá. Han pasado más de 3 meses que te convertiste en Anbu, hijo, ¿por qué no tratas de convivir un poco más con tus demás siendo interrumpida? Mamá, ya hablamos de eso, ellos lo sabían y no me dijeron nada, ellos se hacen llamar mis amigos, pero decidieron encerrarme en una burbujas de mentiras y yo odio eso, decía Naruto con esa sonrisa. Sé que lo que te hizo Hinata, no tiene perdón, además los demás no quisieron decirte nada para que no te hiciera daño, decía acariciando la mejilla de su hijo. ¿Cuál es la mayor mentira en el mundo, mamá?, el chico preguntó rápidamente. La gran mentira, decía. Vivir en ella, sentirte feliz en ella y creértela para que no sientas el dolor que sentí yo, mi corazón y mi alma están rotas y eso nadie podrá recomponerla. Decía Naruto poniendo su mano en su pecho. Perdón, no quise hacerte recordar ese día, decía tratando de abrazar a su hijo, pero este solo dio 2 pasos atrás. Solo quiero estar solo, Hokage-sama, decía poniéndose su máscara y desapareciendo de un destello rojo. Naruto, solo. Murmuró la Senju. En otro lugar apareció el rubio, había llegado a su apartamento, se quitó su máscara y su traje, poniéndose una camisa manga larga azul oscuro y unos pantalones oscuro, lanzándose a su cama para cerrar sus ojos y culminar su día, reconectándose lo sucedido hace 4 meses. 4 meses antes. ¿Por qué, Kami, por qué me haces esto?, decía expulsando una gran cantidad chakra rojo. Cálmate, cachorro, sé que es difícil lo que escuchaste, pero trata de bajar tu instinto asesino, cualquier shinobi podría venir, decía Kurama. Kurama, ¿qué hice mal? Yo fui lo suficiente para ella, no comprendo, maldición. ¿Qué es esto que siento en mi pecho?, se preguntaba el chico. Se llama odio, traición, soledad, son sentimientos que antes te transmitía yo, pero ahora son sentimientos tuyos, cachorro, decía Kurama. Arrodillándose, esto me molesta, quiero quitarme este aprecio, decía golpeándose el pecho. Cachorro, decía Kurama. 1 hora después. Y estos documentos igual, Lady Tsunade, decía Shizune entregando más papeles a firmar. ¿Es en serio? Esto es demasiado, pensé que terminando la guerra todas las naciones quedarían en paz, decía la Senju. Pues, desde que terminamos negociaciones con Iwaikumo, ellos no han querido referirse a una alianza política y eso nos hace ver que aún están en desconfianza con nosotros, decía Shizune. Bastardos, siempre empieza poder y los intereses predominan, decía Tsunade. Toc. Toc. Pase. Buenos días, Hokage-sama, decía el Uzumaki. ¿Qué, Shizune? Creo que pasa algo extraño aquí, porque será que mi hijo no ha entrado por la ventana, ha tocado la puerta y me ha dicho Hokage-sama, decía muy preocupada. No sé, Naruto, ¿estás bien?, decía Shizune. Sí, la misión fue completada, pero me gustaría hablar en privado con Tsunade-sama, decía otra vez con la voz apagada y una leve sonrisa haciendo que las 2 mujeres quedaran preocupadas. Entiendo, Shizune, déjanos a solas, decía seriamente. Entendido, permiso, saliendo de la oficina. ¿Y qué pasó, hijo? Te noto muy decaído, decía la Senju abrazando fuertemente a Naruto. Mamá, quiero pedirte un favor, decía fríamente el rubio. ¿Qué pasa? Si puedo ayudarte lo haré, decía asustada.
quiero ingresar a los Ambus, decía aún con la cara seria. Hijo, tú sabes que los Ambus son ninjas que están metidos de lleno a los intereses de la aldea, además que ellos no tienen vida propia, son casi objetos rehén. Siendo interrumpida. No me importa, quiero entrar, decía con la misma cara de serio. Como Hokage, estaría complacida, pero como tu madre no puedo dejarte verte morir y que nadie te vea, esa vida es la que quieres elegir, decía la Hokage. Sí, por favor mamá, quiero hacerlo, dijo con una voz hueca. Entonces, esta es la dirección de inscripción, ve y toma el examen, ellos valorarán tu especialidad, decía dándole una hoja con las direcciones. Oh, permiso, saliendo de la oficina. ¿Qué te pasó, para que dieras este gran paso, hijo? Solo abrí los ojos mamá, solo abrí mis ojos. Saliendo de la oficina dejando impactada a la rubia, al ver a su hijo adoptivo con cara de muerto. Lugar desconocido. Así que quieres entrar a la organización, decía un Anbu con máscara de búho. Sí, aquí está mi hoja de inscripción, decía Naruto dando sus documentos. Es un honor tenerlo en nuestras filas, Naruto-sama sé que subirá rápidamente en esta institución, decía el Anbu. ¿Qué debo hacer?, preguntó fríamente. Pues aquí tiene, los diferentes exámenes, se le hará todos de un solo. Este proceso dilata unas cuantas horas, pero no se preocupe, conociéndolo usted las aprobará, pero debemos saber en cuál se especializa usted, decía indicándole una puerta. Oh, permiso, entrando al edificio. 9 horas después. Así que ¿cuál especialidad eligió mi hijo?, preguntaba la Senju. Nosotros por eso hemos venido, Hokage-sama, decía el Anbu un poco preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó. Naruto-sama aprobó todos los exámenes y en cada uno era mejor que el anterior: asesinato, espionaje, interrogatorio, estrategia y jutsu médico, todas las aprobó, decía el Anbu entregando los resultados. Pues de jutsu médico no me sorprende ya que yo le enseñe, pero interrogatorio, ¿qué habilidad usa para sacar información?, preguntó la Senju. Aún no lo sabemos, él solo mira a su víctima y de pronto sale gritando como loco diciendo la información. Al último me dio hasta pavor escuchar sus llantos, decía un poco asustado. Eso me tiene sorprendida, no sabía que él supiera habilidades de genjutsu, pensaba la Senju. ¿Qué hacemos, Hokage-sama? Nuestro comandante está indeciso aún si aceptarlo o no, decía. ¿Y eso por qué?, preguntó. ¿Por qué Naruto-sama es más fuerte que él y en la organización está la opción en que puedes retar al jefe para poder obtener el cargo de él, aunque el comandante es poderoso no se rivaliza a él, decía el Anbu. Ya veo, entonces quiero ver a Naruto, ya sé dónde lo pondré, decía la Senju. Enseguida él vendrá, decía el Anbu. Debo resaltar que mi hijo es poderoso, pero sus motivos por el cual quiere entrar en los Ambus aún son un misterio, decía viendo los resultados. Me mando a llamar Hokage-sama, mirando como en un destello rojo aparecía Naruto. Sí, de antemano felicidades por ingresar a los Ambus y en segunda ya sé dónde estarás, decía la Senju. Estoy a sus órdenes, decía arrodillado. Pero primero quiero saber cuál será tu sobrenombre, ya que desde hoy tu nombre muere aquí y ahora, decía con un poco de dificultad. Omi no Kono, solo dijo el rubio. Oh, Omi no Kono serás el encargado de la área de estrategia y espionaje de Konoha, serás el comandante de esa área, además de tener varios beneficios al ser aprobado en los demás exámenes, decía la Senju. A sus órdenes, decía. Suerte, hijo, y espero que puedas con esta responsabilidad que se te está brindando, decía levantándolo y con una sonrisa lo abrazó, sintiendo que abrazaba a un muerto, lo cual ella detectó enseguida. Me retiro, debo buscar unas cosas, desapareciendo de un destello. ¡Ay diablos! ¿Qué me pasa con esta documentación?, recogiendo los papeles caídos. Tenga más cuidado la próxima, señorita Uzumaki, decía el Anbu con una voz demoníaca. Comandante, perdone, es que no sé qué me pasa, he estado así desde que me trasladaron a esta área, decía sobándose la nuca. Ya veo, pero no te preocupes, aquí somos una familia y nosotros nos ayudamos, decía el Anbu. Lo sé y le agradezco, comandante, decía con una sonrisa. ¿Qué variables hay este día?, preguntó la parca. Lo mismo de siempre, informes inconclusos, además aquí tiene el listado de los nuevos aspirantes. El comandante de la área de asesinatos le dice que los apruebe, decía dándole los archivos. Ese idiota, que piensa que me puede venir a mandar a mí, decía revisando los expedientes. Debe ser, que no está alegre de usted, decía en un murmuró. ¿Por qué lo dices, Uzumaki?, decía aún leyendo los archivos.
Pues el comandante Yamashita está celoso ya que usted se quedó en el área de espionaje y estrategia, decía la pelirroja apoyándose en el escritorio. Ya veo, pero en sí ya he hablado con él y ya le dije que no me interesa su área, decía Naruto. Sí, pero a él, el suyo sí, dijo. Cambiemos de tema, señorita Uzumaki, decía Naruto. Oh, pero ya le dije, comandante, que me llame Karin, acuérdese que no soy un Anbu, decía la pelirroja. Está bien, por favor llama a estos shinobis que viene por la inscripción, señor. Karin, decía Naruto. Así me gusta, decía tomándole los archivos. Ay Dios, con esta mujer, ¿por qué me la mandaste, mamá?, decía con una leve sonrisa Naruto. Comandante, aquí tiene el informe sobre lo sucedido anoche, decía un Anbu entregándole un pergamino. Gracias, Kazuya, ¿y dónde están los demás? No veo nadie aquí, preguntó leyendo los archivos. No sé, comandante, la 4 y 5 escuadra están fuera de la aldea y la 3 están aún en recuperación, además la 1 y 2 están en el área de entrenamiento, acuérdese que hay nuevos aspirantes, decía Kazuya. Ya veo, ¿y con lo otro que te dije?, preguntó más serio. Aún seguimos monitoreando sus movimientos, pero no hay nada fuera de lugar. Decía serio. Oh, gracias por el dato, puedes retirarte, me tienes informado, decía Naruto. No se preocupe, comandante, mi lealtad siempre estará ante usted y la Hokage, decía mientras desaparecía. Espero que Yamashita no haga nada estúpido, decía Naruto. 5:30 p.m. Comandante, nos vemos mañana, decía Conan. Cuídate, Karin, cualquier cosa me avisas, decía mientras firmaba unos documentos. Comandante, ¿le puedo hacer una pregunta?, preguntó la pelirroja. ¿Qué sería, aún firmando los documentos? ¿Cuándo cumple años usted?, preguntó. ¿Para qué querías saber eso, Karin?, decía serio. Solo es pregunta, quiero ver si en caso aún no es su cumpleaños tenerle un regalo, decía sonriendo. Lo siento, Karin, pero no puedo decirte eso, es información clasificada, decía cerrando unos pergaminos. Por favor, comandante, ¿qué le cuesta? No le diré a nadie, se lo juro, decía acercándose a Naruto. ¿Por qué tanto interés en saber de mi, Karin?, decía él. Uzumaki. Usted sabe que soy un sensor y puedo detectar las conductas de chakra y sinceramente siento que a usted anteriormente lo he tenido cerca, no sé cómo. O cuándo, pero me parece familiar, decía. Yo no. Me acuerdo de haberme topado contigo, Karin, decía saliendo del momento incómodo. No sé, pero a mí nunca se me olvida una red de chakra, decía quitándose los lentes. Pero lo descubriré, decía mirándolo seriamente. Karin, ¿sabes lo que pasara si te dieras cuenta sobre mi identidad?, decía acercándose a Karin. Pues lo más probable es que me quiera. Sintiendo el filo de la katana en su garganta, sé que no lo haría, decía tocando la máscara. ¿Acaso no te asusta?, decía Naruto. Pues crecí en un ambiente así, y no es tan excitante como lo que estás haciendo ahora, decía Karin. Rayos, ¿qué le pasa a esta mujer?, pensaba Naruto. Tosiendo. El 10 de octubre. 10 de octubre, faltan 3 meses para eso, decía. No. Importa yo. No celebró esas cosas, dijo soltándola, será mejor que te vayas, Karin, ya va a anochecer. Decía él. Uzumaki mayor. Oh, no se preocupe, comandante, yo sé cuidarme sola, lo he hecho por más de 18 años, así que no se preocupe, decía saliendo de la oficina. No sé qué demonios acaba de pasar, dijo un poco incómodo. 8 p.m. Hola, Teuchi, ¿cómo estás?, decía el joven rubio. Hola. Naruto, y ese milagro, decía el viejo. Aquí, regresando de una misión en Kumogakure, descuida, no es nada malo, decía con su sonrisa. Qué bueno es verte, pero te veo muy cambiado, muchacho, te veo apagado, pálido, se ve que necesitas un platillo especial de ramen. Como que usted sabía, ¿verdad?, lo que necesitaba, decía Naruto. Sale una orden especial, decía cocinando. 9:30 p.m. Qué noches más tranquilas, me gustaría que siempre fuera así de tranquilas, dando un suspiro. Naruto. Hola. Karin, ¿verdad?, decía sorprendido al ver a la pelirroja. Sí, esa soy yo, ¿puedo sentarme?, preguntaba. Sí, claro, ¿por qué no?, dándole una sonrisa. Tenía tiempo de no verte, pensé que habías desertado como Sasuke, decía entre carcajadas. He estado ocupado, pero ya estoy aquí en la aldea, decía mirando las estrellas.
Naruto, ¿te puedo preguntar una cosa?, decía Karin. Claro que ocurre, decía aún viendo las estrellas. ¿Crees que podrías darte otra oportunidad con otras chicas?, decía mirándolo. Suspirando, eso está un poco difícil Karin, ya no estoy para esas cosas, regalándole una sonrisa. Sé lo que pasó con tu exnovia, sé que ibas a casarte con ella pero, ella no te merecía, sé que te dolerá recordar eso pero, ¿no crees que te darías una oportunidad con otra mujer si en caso encontrarás a una? Decía sonrojada. Pues, si me encontrará a una sería la única, porque si volviera a sucederme lo de antes, jamás podría ser el mismo, decía decaído. Ya veo, ¿estarás ocupado mañana Naruto?, preguntó la pelirroja. No sé, creo que no porque, ya mirándola. Pues quiero que salgamos, mañana me podrías ir a recoger a esta dirección como a las 5:40 de la tarde, dándole un papel. Claro, porque no y dónde quieres ir, decía Naruto. Mañana lo arreglaríamos, ¿te parece?, decía con una sonrisa en su rostro. Bien, mañana iré por ti, decía. Oh, espléndido, bueno me voy hasta mañana y espero que seas puntual, levantándose y dándole un beso en la mejilla. Te estaré esperando. Esta mujer, ¿a qué diablos está jugando? Me coquetea a mí y coquetea a otro, no sé a qué está jugando, pensaba el Uzumaki. Al día siguiente. Así que de aquí sale esto, decía Naruto viendo sus documentos. Buenos días, comandante, decía Karin entrando rápidamente. Hola, ¿cómo estás Karin?, decía revisando los documentos. Muy feliz, porque estoy enamorada, decía felizmente. Wow, me alegra escuchar eso, decía sorprendido. Sí, en sí me enamoré de él desde que lo conocí hace 2 años, pero sinceramente su esencia de amor, aroma de comprensión es lo que me hace despertarme cada día y dar todo lo que puedo, decía emocionada. Qué bueno, espero que sea alguien que valga la pena, decía firmando los pergaminos. Sí, él lo vale, lo sé, lo he estado vigilando desde entonces, me di cuenta de varias cosas de él pero son cosas que se irán conmigo en la tumba, aún decía. Qué bueno, por casualidad no has visto a Kazuya, decía sacando una mochila. No comandante, desde ayer no lo he visto, quiere que lo busque, decía acercándose a Naruto. No, no te preocupes, debe estar haciendo un trabajo, solo dijo. Comandante, ¿puedo pedirle un favor?, decía sacando los documentos. ¿Qué ocurre?, preguntó seriamente. Podría salir 20 minutos antes, es que hoy saldré con el chico que le dije, él irá a mi casa a traerme y quiero que él me vea hermosa, decía la pelirroja. Dejando de ver los documentos, claro porque no, al fin saldré a una misión, por eso estaba buscando a Kazuya, para que se quedara en la oficina, cuando salgas cierras sí, espero disfrutes tu velada, decía el rubio. Gracias, comandante usted es un Adonis, decía Karin. Bueno, me retiro, no regreso hasta mañana, cualquier cosa me avisas o me dejas un papel, decía saliendo con mochila en mano. Suerte comandante, decía solo para emergerse a los documentos. Frontera de País del Fuego. ¿Cómo vamos?, decía Naruto apareciendo de un destello rojo. Firmes, el comandante ha llegado, gritó Kazuya. A sus posiciones, vamos, vamos, gritaba un instructor. Comandante Omino Kono, las tropas están formadas, listas para escuchar su misión del día, subcomandante Kazuya, decía regresando al lado de Naruto. Bien, ¿cómo vamos con las averiguaciones en Iwaikumo?, preguntaba Naruto. Ya tenemos infiltrados y están aduciendo que tropas de Iwaikumo se están acercando a las fronteras con el motivo de acciones de estrategia militar, decía Kazuya. ¿No han tratado de entrar a las fronteras del País de Fuego?, preguntó él. Rubio. No mi comandante, aún las tropas están en sus fronteras y no han hecho movimientos drásticos para suponer alguna invasión, seguía argumentando. ¿Esto quiénes lo saben?, decía Naruto. Solo los presentes, la Hokage y usted mi comandante, decía Kazuya. Bien, sé que ustedes entraron a esta área ya que lo que es espionaje y estrategia no se usa la fuerza bruta, como lo hacen nuestros camaradas del sector B y C, pero yo como su comandante, los entrenaré en el arte del asesinato volviéndolos asesinos, ya que según informes confiables, hemos encontrado anomalías sobre movimientos con el Raikage y el Tsuchikage y suponemos que están en arreglos con el señor feudal del País del Fuego, diciendo esto todos se alarmaron, al escuchar esas acusaciones. ¿Entonces puede haber otra guerra?, preguntó una mujer ambú.
Puede ser que sí, el Raikage y el Tsuchikage han firmado alianza militar y cortando los acuerdos con Suna y Konoha lo que nos vuelve sus blancos, decía Naruto. ¿Y por qué no dice nada la Hokage?, preguntó otro Anbu. ¿Por qué estamos esperando la movida de los traidores? Aún no sabemos quiénes son los ninjas que están infiltrados y traicionarán a la aldea, pueden ser shinobis, concejales o también ambos de nuestra organización, decía. Nosotros le juramos lealtad a usted, comandante, decía un Anbu poniendo su mano en el pecho. Y lo aprecio, y saben que daría mi vida por cada uno de ustedes, decía Naruto aún con la voz demoníaca, pero sus subordinados ya estaban acostumbrados. ¿Y cuáles son sus órdenes, comandante?, decía Kazuya. Pues empezaremos a entrenar a las tropas, para defender la aldea y también a nuestra Hokage, decía Naruto, y rápidamente los Anbus se pusieron firmes golpeando su mano en su pecho. 5:50 p.m. Qué raro, ¿será que se olvidó de nuestra cita?, decía Karin un poco enojada. Toc toc. Hola, Naruto, decía Karin. Perdón, Karin, pero estaba ocupado en una misión que Lady Tsunade me dio y regresé tarde, decía Naruto. Ya veo, oye, ¿y tu traje casual?, extrañada al verlo con un pantalón negro, sandalias negras, y una camisa azul oscuro, con su chaleco Jounin, su diadema la tenía pegada en su antebrazo derecho, haciendo ver su cabellera rebelde. No sé. Me gusta querer cambiar, en mi vida, decía dándole una sonrisa. Me agrada escuchar eso, decía la Uzumaki. ¿Y a dónde vamos, señorita?, decía Naruto estrechando su mano. Qué caballeroso, señor Uzumaki, dándole la mano. Me gustaría llevarte a un lugar especial, no sé si quieres acompañarme, decía Naruto. Claro, ¿por qué no?, dándole una sonrisa. Así, estás bellísima, Karin, decía Naruto. Gracias, Naruto, tú te ves igual muy guapo, aunque tu traje anterior me gustaba también, decía la pelirroja. Ese traje solo lo uso cuando estoy libre, decía mientras se iba con Karin agarrados de la mano. 7 p.m. Dios, señor Uzumaki, debo decir que esa cena estuvo deliciosa, usted es un caballero, decía con una sonrisa. ¿Qué puedo decirte? Así soy yo, entre risas. Me alegra verte sonreír, Naruto, decía la chica. Es bueno reír a veces, decía mirando al frente. En eso tien Naruto, mirando a Hinata con un embarazo de casi 5 meses. Hola, Hinata, ¿cómo estás?, decía fríamente el Uzumaki. Me gustaría hablar contigo, decía acercándose a Naruto. Disculpa, pero estoy ocupado, señorita Hyuga, si quiere hablar conmigo deberá ser en otro momento ya que tengo planeado hacer otras cosas y no tengo tiempo suficiente para usted, decía cortantemente. Naruto, solo quería pedirte perdón por lo que pasó con Kiba, decía la Hyuga. No se preocupe, señora Hyuga, usted no debe el por qué argumentar nada lo hecho esta que más quiere que diga, decía con una sonrisa en su cara. Sí, pero en verdad yo te amamos, señor Uzumaki, me dijo que me llevaría a un lugar especial, y mírala ahora, apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. Sí, perdón, Karin, bueno, nos retiramos, será en otro momento, señora Hyuga, decía mientras seguían su camino. Naruto, susurró la Hyuga. Monumento Hokage. ¿Así que aquí es el lugar?, preguntó Konan. Sí, es mi lugar especial, aquí me quedo a veces por horas y pienso sobre lo sucedido en mi vida, decía mirando la aldea. ¿Y en qué has pensado?, preguntó la pelirroja. En que el mundo sigue su movimiento y la gente se queda parada esperando una respuesta que jamás llegará, por lo que empiezan los problemas y falta de tiempo, no sé, tal vez no me entiendas, cuando me entere sobre Hinata y Kiba una parte de mí murió, aún siento ese dolor en mi interior pero sé que jamás se cerrará, decía aún mirando la aldea. Y sobre lo que te pregunté, decía la Uzumaki. No lo sé, aún no sé si estoy preparado para otra relación, no quiero perder el tiempo con cosas así, tengo miedo que vuelva a pasar, decía un poco ronco en sus palabras. Y si lo hacemos juntos, nos apoyamos en este momento de sufrimiento que tienes, decía Karin abrazando por detrás a Naruto. Karin, no sé qué puedas esperar de mí, solo mírame, mi vida emocional está deteriorada, no tengo nada que ofrecerte, solo el poco amor que tengo te lo ofrezco y con ella mi vida, decía dándose la vuelta. Pues, seamos los dos, juremos enfrente de tus antepasados, que me entregas tu vida así como yo entrego la mía, juro amarte hasta que yo muera y no me importa lo poco que tengas, eres mi vida y mi amor, decía acercándose a Naruto empezando a besarlo en sus labios.
haciendo que nuestro héroe empezara a sentir algo cálido en su pecho, algo que pensó que jamás sentiría de nuevo. Ese juramento lo aceptaba y si debía morir para proteger a esa mujer a él no le importaba. Empezaba una nueva historia contigo. 9 meses después. La relación de Naruto con Karin ha mejorado en todos los estándares, ya vivían juntos y cada día la gozaban al máximo. Pasaron los días, los informes aún seguían llegando, las tropas de Kumo y Iwa empezaban a subir más, lo cual empezaron a levantar sospechas por el por qué seguían en las fronteras, ya que los movimientos didácticos que ellos decían hacer ya se habían alargado. Entregale esta documentación a Lady Okage, después te vas a la área de entrenamiento, decía Naruto. Como usted diga, mi comandante, desapareciendo. Otro día, más aquí, decía recostándose en su silla, y cerrando sus ojos aunque teniendo su máscara nadie sabría que estaba descansando hasta que. Así que mi comandante está, descansando en las horas laborales, decía una mujer que se le entrelaza en su cuello. Estoy un poco cansado, eso es todo, dijo el ambú. Si quieres cuando llegues a la casa te doy un masaje como los de aquella noche, decía la mujer. Me encantaría mucho, mi amor, decía el chico. Bueno, te esperaré en la casa cuando mi novio no esté, decía con una voz lujuriosa. En serio, señorita, eso me encantaría. ¿Y dónde está tu novio en este momento?, decía tomándola de los brazos. Pues él me dijo que iba a una misión a Kirigakure, regresa en 2 días, así que son 2 días solita, decía la pelirroja. Ya veo, pero ¿no crees que el chico es bueno contigo?, decía. Lo sé, y también sé que él sabrá cuánto lo amo, dijo. Ya veo, llegaré en la noche, solo termino estos documentos y luego llego a la casa, decía el rubio. Así acuérdate que hoy tenemos que ir donde tu mamá, porque quiere hablar con los dos, decía Karin. Lo sé, aún no sé qué querrá, pero conociendo a mamá, nunca deja de sorprenderme, decía el chico. Ya sabes, mareándose. ¿Qué pasa, Karin? ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre?, preguntó. No sé, solo me mareé, decía la chica. Ve al hospital, tómate el día, amor, no quiero que te pase algo, decía tomándola de la cintura. Iré ahora, al hospital, pero verás que no es nada, decía sentándose. Sabes, será mejor que yo te lleve al hospital, no quiero verte así, quitándose la máscara. No, amor, no te preocupes, iré sola, tú debes estar ocupado, decía Karin. No me importa, el trabajo siempre estará aquí, pero tu bienestar es primero, decía cargándola. Naruto, ¿qué dirán si los del hospital y los ambú te miran así vestido?, decía asustada. No te preocupes, pasemos por la casa y después nos vamos al hospital, decía, desapareciendo de un destello de la oficina. 12 p.m. Felicidades, señora Uzumaki, está embarazada, tiene 2 meses, decía el doctor. Estoy embarazada, decía asustada. Sí, espero que su pareja esté emocionado, también, decía el doctor. Jejejeje, sí, estará que salta de la felicidad, decía de la felicidad. Bien, cuando quiere hacerse los exámenes o procesos mientras está creciendo su vientre, venga al hospital, así le daremos seguimiento a su embarazo, dándole una cita. Gracias, déjeme hablar con mi novio para que vengamos a las citas, decía sonriéndole. 6 p.m. Amor, vamos ya, vamos tarde, no quiero que mamá me vaya a romper los huesos, decía Naruto poniéndose su chaleco Jounin. Sí, ya voy, decía bajando las escaleras. Y al final, ¿qué te dijeron en el hospital? ¿Estás bien?, decía. Amor, quiero decirte algo, decía la pelirroja. Sí, te escucho, ¿qué pasó?, decía acercándose a Karin. Fui al hospital, y el doctor me dijo, algo apenada. Ajam, ¿qué te dijo?, acariciándole su mejilla. Me encanta que me hagas eso, decía sonriendo. Lo sé, pero no me cambies el tema, decía besando su mejilla. Mi amor, sé que esta noticia cambiará nuestra relación, decía apartando su rostro. Ya me asustaste, amor, ¿qué pasó?, ya un poco asustado. Naruto, es un poco asustada. ¿Qué tienes? ¿Es algo malo? Ya me asustaste mucho, decía. Amor, estoy embarazada, decía muy sonrojada. ¿Estás embarazada? Seré papá, embarazada papá, solo murmuraba. Sí, amor, tengo 2 meses de embarazo, te juro que no sabía, hasta hoy que me di. Seré papá, espera Naruto, siendo levantada rápidamente.
Mi amor, seremos padres, Dios gracias por darme esta oportunidad, te amo, te amo, te amo, te amo, decía besándola cariñosamente. Amor, el doctor me dijo que debía estar con cuidado el embarazo, decía abrazado de Naruto. Debemos decirle a mi mamá, aunque ni sé cómo lo tomará. Ah, siendo estrellado en la pared. ¿Por qué diablos, no me dijiste que seré abuela idiota, ni le dices a tu madre? Muy enojada la rubia. Mamá, te juro que no sabía, decía levantándose lentamente. Okage-sama, él dice la verdad, hasta hoy nos enteramos, perdón, decía la pelirroja. El idiota es buen shinobi, pero es un idiota en no detectar esas cosas tan simples como mi nieto, muy enojada. Te juro mamá, que no sabía, decía Naruto. ¿Y cuando se casan? Preguntó la Senju. Casa. Casa. Casamiento, decía Karin. Sí, el bebé debe nacer bajo un matrimonio, dijo. Eso lo sé mamá, por eso quiero casarme lo más antes posible, decía caminando con algo de lentitud. ¿En serio Naruto te quieres casar conmigo? Decía sacando unas cuantas lágrimas en sus ojos. Pues claro. Mi amor, además quería perdértelo en un lugar más cómodo, pero ya que está aquí mi madre, te lo pediré aquí, decía tomando la mano de Karin y poniéndose de rodilla. Oh, Kami, es en serio. Decían emocionada. Karin, me harías el honor de convertirte en mi esposa, juro protegerte a ti y nuestro hijo hasta que tenga el último aliento de mi ser, jajajaja, sabía que lo había dicho. Ignoren esta parte, son cosas que digo ya que como estoy diciendo mi historia, así que sigamos. Sí, punto, sí, claro que sí me caso contigo, decía la pelirroja. ¿Y cuándo es la boda? Preguntó la Senju. Mañana, decía el rubio. Decía Karin. Decía la Senju. Bastardos, decía Naruto escupiendo sangre. Comandante, debemos regresar a la frontera del país del fuego, decía Kazuya con muchas heridas en su cuerpo. ¿Cómo está la Hokage? Decía moribundo. Ella está ahora bien, gracias a usted, comandante. Tropas Ambus, se acercan, malnacidos, ¿por qué pasa esto? Decía Kazuya. No tengo opción, decía formando sellos de manos y ser rodeado por el chakra rojo. Comandante, que hará aún no está bien tras derrotar al Raikage y el Tsuchikage está muy herido, decía Kazuya. Somos Ambus, Kazuya, nuestro deber es con la aldea, y si debo matar a estos bastardos pues que así sea, escupiendo sangre. Defiendan con su vida al comandante, no dejen que esos bastardos se acerquen aquí, decía sacando su katana. Kazuya, necesito que vayas por mi esposa y la cuides, yo terminaré esto aquí y ahora, decía el Uzumaki poniéndose de pie. Naruto, estás loco, morirás, gritaba Kazuya. Es la última orden que te puedo dar como tu comandante, decía Naruto, con su máscara partida en dos que hacía ver sus rasgos faciales. Comandante, decía entre lágrimas. Cuídala por favor Kazuya, cuídalas por mí, decía el Uzumaki. Escuadrón 3 y 5 síganme, decía saliendo del lugar. Gracias, decía con una leve sonrisa. Uzumaki Naru. Cayendo decapitado. Tú no mereces ni nombrar mi identidad, bastardo traidor, decía Naruto con su katana en mano. Los Ambus rápidamente daban pasos atrás, pensar que el ninja había matado al Raikage y al Tsuchikage y a la mitad del ejército enemigo y aún seguía de pie, herido con kunais y heridas profundas, pero el bastardo no caía, haciendo que los Ambus dudaran si era humano. ¿Quién quiere morir primero? Decía Naruto. Pues por tu mala suerte hasta aquí llegaste, mi querido amigo, decía una persona que salía de la multitud de Ambus. Debí imaginar que tendríamos esta batalla tarde o temprano. Sasuke, decía Naruto. ¿Qué pensaste, que no te iba a matar? Decía el Uchiha. Así que tú eras el que tenía a los demás bajo el genjutsu, decía Naruto. Así es, los implanté cuando terminó la guerra, además el Raikage y el viejo Onoki no pudieron hacer su trabajo bien, decía entre risas el azabache. No te preocupes, esto terminará aquí y ahora, decía el rubio. Mátenlo, decía el Uchiha haciendo que los Ambus y ninjas de Kumo y Iwa corrieran hacia Naruto. Creo que moriré, amigo mío, decía Naruto en su subconsciente tratando de hablar con su amigo. No te preocupes cachorro, nosotros te daremos cobertura aunque mientras luchas tus heridas no puedan ser selladas, decía Kurama. Te daré mi chakra mocoso, decía Yombi, mirando a los demás demonios con colas. Gracias, les juro que antes de mi muerte los liberaré, decía el Uzumaki. Demuestra ser el hijo de Riruko Sennin. Uzumaki Naruto. Gritándolo con gran euforia.
Mátenlo, decía los ambos al ver a Naruto ponerse en posición y desaparecer en un destello rojizo, haciendo que todos a su alrededor cayeran muertos, sin saber qué les había pasado. Veo que has mejorado, Naruto, decía Sasuke activando su Sharingan y su Rinnegan mirando cómo mataba rápidamente a todos los ninjas. Sasuke, gritaba Naruto con su katana en la mano y su kunais de 3 puntas en su boca. Pues ven por mi, Naruto, sacando su katana y correr hacia él. Rápidamente Naruto y Sasuke chocaron sus katanas, empezando un destello de chispas, haciendo que las ráfagas de vientos sacaran por los aires los cadáveres de los enemigos. Sasuke, usando solo una de sus manos, realizó sellos de manos y expulsó una gran ráfaga con la figura de Fénix. Naruto rápidamente dio 2 pasos atrás, golpeando el piso y creando un muro de tierra que hizo que el Fénix chocara con él, provocando una explosión y grandes vapores emergieron. Viendo más choques de espadas, Naruto lanzó su kunai de 3 puntas y solo chocando sus palmas estas demultiplicaron en cientos, cayendo hacia Sasuke, pero este usando su Susanoo desvió los kunais cercanos, y empezando a lanzar flechas color moradas hacia Naruto, el cual Naruto fue rodeado por el chakra de Kurama, transformándose en modo sabio de los 6 caminos y desviando con su katana las flechas y corriendo hacia Sasuke, que ya había formado su Susanoo y sacando su katana azul trataba de atacar a Naruto. Naruto, que corría hacia Sasuke rápidamente, fue rodeado por el chakra de Kurama haciendo su invocación, sacara rápidamente un Byuhadama y golpeara a Sasuke, pero antes de que la técnica llegara de un destello apareció Naruto y tocando a Sasuke desaparecieron de la aldea y apareciendo en las afueras de la aldea, la cual Sasuke solo miraba el Byuhadama ya en su humanidad dándole de lleno, haciendo que el Uchiha fuera expulsado de su Susanoo y fuera chocando por varios árboles por más de 10 metros. Naruto, aún cansado, había luchado contra su hermano de reencarnación y lo había derrotado, pero expulsaba tanta sangre, que su momento estaba llegando a su final, lo cual solo se acercó al cuerpo de Uchiha, que estaba con muchas quemaduras en su cuerpo y uno de los brazos estaba amputado, escupiendo sangre. «Aún sigues con vida, hermano», decía Naruto. «Veo que eres aún más fuerte que antes, Naruto», decía él. Uchiha tratando de curarse. «Cuídate, Sasuke», decía dándole la espalda a su amigo. «No me matarás, porque tan insignificante soy», gritó el Uchiha. «Yo no mataría a mi familia», solo dijo para seguir caminando. «Jajaja, familia, nosotros no lo somos, bastardo», decía sacando sus katanas y desapareciendo en un destello, apareciendo detrás de Naruto y incrustándole las 2 espadas hasta el fondo, provocando que el Uzumaki quedara en un momento de trance. «Será mejor que me mates, bastardo», decía el Uchiha cayendo de espaldas. «Cuídate, Sasuke», decía el Anbu levantándose difícilmente y desapareciendo de un destello rojizo. «Ah, bastardo», gritó el chico. Mientras tanto, de un destello Naruto apareció cayendo de rodillas en el monumento de su padre, mirando el hermoso paisaje, mirando cómo el sol lentamente se ocultaba. «Creo que este es el final, muchachos», dijo el rubio. «Cuídate, mocoso, nosotros estaremos contigo», dijo Kurama. «Pero ustedes morirán igual», decía. «No te preocupes, nosotros podremos renacer luego, por lo que a mí me consta quiero morir al lado de un gran shinobi, para mí es un amigo», decía Kurama rodeando a Naruto junto a sus otros hermanos. «Entiendo, gracias», decía saliendo de su subconsciente. «Karin-sama, el comandante quiere que se dirija a un lugar seguro», decía Kazuya. «¿Y dónde está mi esposo?», decía con lágrimas en sus ojos. «Lo siento, Karin-sama», decía Kazuya. «No, él no puede estarlo, me niego», saliendo de su casa en busca de Naruto, encontrando su línea de chakra en el monumento Hokage. «Espere, Karin-sama», decía Kazuya. «Busca a la Hokage, Naruto está vivo, está en el monumento Hokage», decía mientras saltaba más rápido. «Llamen a Lady Tsunade, que su hijo necesita asistencia médica», gritó Kazuya. «Por favor, mi amor, no te mueras», decía Karin acordándose el día que se casaron, que fue hace 2 días. 2 días antes tú, Karin Uzumaki, aceptas a Naruto Uzumaki como tu esposo, vas a amarlo, respetarlo, estar con él en las buenas y las malas hasta que la muerte los separe, preguntaba un Anbu, con máscara de gato. «Acepto», decía con una gran sonrisa. «¿Y tú, Naruto Uzumaki, aceptas a Karin Uzumaki como tu esposa, vas a amarla, respetarla, estar con ella en las buenas y las malas hasta que la muerte los separe?», volvió a preguntar el Anbu. «Acepto», decía el rubio. «Pues según los estatutos del
matrimonio y las órdenes dictadas sobre Lady Tsunade nos ha impuesto, formalizó esta unión haciendo resaltar que solo los aquí presentes saben sobre este matrimonio y de nadie le será divulgado, dijo el Ambú. Te amo, dijo Karin. Yo mucho más mi amor, con una gran sonrisa. Yo los declaró marido y mujer, ya puede besar a la novia, solo decía el Ambú. Ya eres mi esposa, decía el Uzumaki. Hasta que la muerte nos separe. A veces deberían quitar esas cosas, se escucha como mal augurio. Lo siento, sigo con la historia. ¿Y por qué el comandante no se casó, como Naruto Uzumaki? Preguntó el Ambú. Acuérdate que él es el comandante, los enemigos si descubren que Karin-sama es su esposa la buscarán como objetivo para herir al comandante, decía Kazuya. Si es cierto nuestras relaciones son secretas, nadie puede saber eso además de nuestras parejas, claro está, decía el Ambú. Así es, en sí me alegra que el comandante se haya casado, él se merece la mejor de la felicidad, decía mirando a Naruto. Subcomandante, ¿y qué hacemos con el informe de esta mañana? Preguntó el Ambú. Mañana se lo diré al comandante, que disfrute su día, no quiero que su esposa me odie rápidamente, decía un poco nervioso. Entiendo, permiso, saliendo del lugar. Veo que las tropas ya están preparadas, decía el Raikage. 9,000 hombres tengo en mis filas, pero solo mandaré a 5,000 ya que no quiero que sus defensas sean diezmadas por algún enemigo, decía Onoki. Pues yo mandaré a 7,000 ninjas, además de mercenarios, quiero que esa aldea pague todo lo provocado en la tercera guerra, decía el Raikage. Pues tú sabes que yo fui el más afectado por el bastardo de Minato Namizake, pero ahora que está muerto, podremos destruir lo que con sudor trato de defender. Konoha arderá en el infierno, decía enojado Onoki. ¿Y qué harás con el hijo del destello amarillo, Uzumaki Naruto? Preguntó el Raikage. No. Lo sé, él derrotó a Madara Uchiha y es un ninja excepcional, me hubiera gustado tenerlo a mi lado, pero sé que el chico será un dolor de cabeza, así que deberá morir con su aldea, decía el anciano. ¿Y cómo lo haremos? En eso no te preocupes, yo me ocuparé de él, ya tengo a mis contactos listos para atacarlos. Además parece que Naruto no está en la aldea mirando aparecer a un chico entre las sombras. Así que quieres entrar en la guerra, muchacho, decía entre carcajadas. Konoha pagará por lo que le hizo a mi hermano, y eso será muy caro, la Hokage y sus aldeanos morirán en mi mano, decía el chico. Pues, encargaré del Uzumaki, después de todo ustedes eran amigos. Uchiha Sasuke. Sasuke Uchiha nos ha dado la orden, decía el comandante Yamashita. ¿Y qué haremos? Decía el Ambú. El primer paso es matar al comandante del área de espionaje y estrategia. Ese bastardo debe morir antes de la invasión, ya que será un dolor de cabeza si lo dejamos vivir, decía Yamashita. Llevaré a las escuadras de asesinato, decía el Ambú. Luego quiero que maten a los escoltas de la Hokage y se hagan pasar por ellos para que cuando ella esté en campo del refugio la maten, decía. ¿Entendido? ¿Y la última? Preguntó. Debemos acabar con las fuerzas del Uzumaki, su pequeño ejército no es rival a nosotros, pero son muchos, así que quiero que los mates, decía Yamashita. A sus órdenes, desapareciendo de la sala. Uzumaki Naruto, tu muerte ya está cercana, lo malo es que no podré verte caer, decía con una sonrisa en su cara. Así que señora Namizake, ¿cómo se siente? Decía Naruto entrando con Karin en estilo nupcial a su casa. Como un sueño, el cual no quiero despertar, decía con lágrimas en sus ojos. No digas eso, mi amor, no te pongas así, decía dándole un leve beso en sus labios. Te amo, Naruto, no quiero que nada te pase, decía Karin. Lo sé, mi amor, decía Naruto. ¿Por qué no te sales de los Ambú? Dijo la mujer. Amor, ya habíamos hablado, lo hago por él. Bien de la aldea, decía el Uzumaki. ¿Y tu hijo y yo qué pasará el día que no te vea pasar esa puerta o que me digan que moriste en una emboscada? Decía llorando. No digas eso, amor, decía abrazándola. Tengo miedo de perderte, mi vida siempre estuve sola, nadie me dio esta sensación que siento contigo y es lo más hermoso que tengo, tú y mi hijo. Nuestro hijo, no quiero perderte, mi amor, decía entre lágrimas. Está bien, dejaré la organización, decía el rubio. ¿En serio? Dijo. Sí, si eso quieres lo haré, no número verte triste, decía besando la frente de su esposa. Mañana haré mi carta de baja, pero dilatarse unos 3 días para traspasar el cargo a Kazuya, entendido, decía el Uzumaki.
No me importa, esos días lo bueno es que saldrás, gracias mi amor, muchas gracias, besándolo intensamente. Oye, el doctor ¿qué dijo sobre tener relaciones? Preguntó picadamente el rubio. Me dijo que no hay problema, que podemos hacerlo, decía la pelirroja. Entonces, pasemos nuestra noche de boda con todo su esplendor, decía el Uzumaki cargando a su esposa y entrando a su cuarto. Toma mi amor, decía Karin dándole una taza de café. Gracias mi amor, esto me levantará las fuerzas perdidas anoche, decía entre risas. Vaca. Solo dijo la pelirroja. Bueno, ya me tengo que ir, regreso en la hora del almuerzo amor, te amo, dándole un beso en los labios, poniéndose su máscara y capa para desaparecer en un destello rojizo. Cuídate mi amor, susurró la pelirroja. ¿Por qué diablos no me dijiste ayer Kazuya? Gritaba Naruto. Perdón comandante, no pensé que fuera tan grave. Yamashita se reunió con los Kage de Iwa y Kumo y dices que no es grave, decía enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preguntó. Yamashita junto a miembros del consejo de la aldea quieren hacer el golpe de estado, este bastardo fue a ver las maniobras, debemos alertar a la Hokage, decía Naruto. Entendido. Apareciendo uno de los ambos de Naruto, por la ventana muy mal herido, Bizu, ¿qué te pasó? Decía asustado. Nos traicionaron comandante, nos traicionaron, decía el Ambu que no tenía su máscara y en su cara un gran corte. ¿Qué pasó? Aquí, decía Kazuya. Ya empezó, esto, decía Naruto mirando como ambos, y shinobi de la aldea corrían de los techos hacia él, en el camino matando a los ambos comandados por Naruto. Kazuya, manda a llamar a los escuadrones que defiendan las fronteras, las tropas de Kumo y Iwa tratarán de acercarse así que no debemos dejarlos pasar, ve tú comandarás las tropas, decía muy exaltado. ¿Y tú qué harás? Decía Kazuya. Me encargaré de Yamashita y de sus tropas, decía corriendo hacia ellos. Cuídate comandante, decía Kazuya desapareciendo del edificio. Ahí estarse el comandante, ya saben debe morir antes que las tropas lleguen a la aldea, gritaba uno de los Andus. Jutsu múltiples clones de sombras, apareciendo más de 1,000 clones. Eso no servirá de nada, decía el Ambu. Dispersense y maten al enemigo, gritaba haciendo que los clones se esfumaron en un destello. Kurama, Sambi, Yombi, Matakabi, Shukaku, Choumi, necesito que drene chakra a mis clones para que puedan aguantar en batalla, decía el rubio. Entendido, no te preocupes cachorro, solo asintió Kurama, mirando a sus hermanos. Terminemos con esto, decía sacando su katana y desapareciendo de un destello. Informe, decía Kazuya. Las tropas de Iwa y Kumo empezaron a pasar las fronteras, decía el Ambu muy asustado. ¿Cuántos son? Preguntó. Caso los 13,000, son demasiados subcomandante, decía el informante. El comandante, nos ordenó defender nuestras fronteras y eso haremos aunque cueste nuestras vidas, decía Kazuya. Subcomandante moriremos este día, preguntó el Ambu. Procura hacerlo luchando no huyendo, decía el chico. Entendido. Alguien se acerca pero si es el comandante. Comandante. Nos mando aquí, somos 700 en total, los demás están luchando con los Ambu de la aldea, decía el clon de Naruto. Eso es sorprendente, ¿cómo puede emplear tantos clones? Decía asustado Kazuya. No importa, defendamos nuestras fronteras, el enemigo no puede pasar, decía el clon. Ya escucharon, la caballería ya llegó así que defendamos nuestra tierra, gritó. Sí, exclamaron los demás. Sigan adelante, gritaban los ninjas de Iwa y Kumo. Defiendan sus posiciones, los ninjas no deben pasar, sigan avanzando, decían los Ambu junto a los shinobi de Konoha que se habían unido a la batalla. Como vamos en el frente, decía el shinobi encargado de la invasión. No hemos podido entrar a las fronteras, las tropas antes de llegar son emboscados por los Ambus comandado por su líder. ¿Qué, acaso el idiota de Yamashita no lo mató? Preguntó el líder. Parece que son clones, porque lo encuentran en causa sectores y nos aniquila, decía el ninja. Maldición, ya debíamos el estar por lo menos sobrepasando las fronteras, el Raikage y el Tsuchikage no tardan en llegar, decía el shinobi. Seguiremos, atacando sus fronteras, decía saliendo de la carpa. ¿Qué diablos están haciendo esos idiotas de Konoha? Decía. Rasengan, golpeando a uno de los Andus. Comandante Yamashita, él. Uzumaki viene hacia el edificio, decía el Ambu.
Ese bastardo no se muere con nada, decía levantándose y sacando su katana. ¿Qué hacemos, comandante?, decía su compañero. Dejen que entre, el bastardo morirá aquí, decía alistándose para la batalla. Kurama, ¿cómo vamos los clones?, preguntó el rubio. Los clones están bien, cachorro con. Nuestro chakra hace que los clones aguanten la batalla, aunque hay muchos enemigos, decía Kurama. No importa, sigan drenado chakra a mis clones, no importa si sienten que me deterioro, sigan drenado, decía el Uzumaki. Estás loco, tu cuerpo está en el límite, si te sobrepasas, en tus músculos explotarán, decía Kurama. Sigan drenando, no te preocupes, decía el Uzumaki. Atentos, el bastardo de Ominoko no viene hacia aquí, gritaba el Anbu. Ahí está siendo decapitado. A ver, bastardos traidores, es hora de que vuelvan a pensar en qué rayos harán si no quieren morir, dejen sus katana y lárguense de aquí, decía quitándose su capa, mostrando sus traje Anbu. Nosotros moriremos, en nombre del comandante Yamashita, así que muere, bastardo, corriendo hacia Naruto, junto a sus escuadrones. ¿Qué demonios está pasando aquí?, decía Sakura luchando contra otro ninja de Konoha. Huracán de la hoja, gritaba Lee atacando a los Anbu. Colmillo sobre colmillo, matando a los enemigos. Sigan moviéndose, debemos llegar a la torre Hokage, la traidora de Tsunade debe morir, decía el Anbu. Estos bastardos ninjas de Konoha, nos están atrasado, decía los Jounin de Konoha. Pues debemos avanzar, yo me ocupo ineptos, Sasuke, Sama. Yo me haré cargo de esto, ahora, decía acercándose a los novatos de Konoha. Sasuke bastardo, tú estás involucrado en esto, decía Lee. Hola, a todos, espero que ustedes estén bajo mi mando, decía el Uchiha con su leve sonrisa. Bastardo, traidor, jamás estaremos de acuerdo en esto, corriendo hacia Sasuke. Lee, no lo hagas, él te matará, gritó Sakura. Huracán de la... Recibiendo múltiples cortes en el pecho, haciendo que este cayera de rodillas, escupiendo sangre. Kodot, ¿cómo hiciste esto? No creas que es personal, solo saco la basura y tú eres uno, incrustándole la katana en el cuello a Lee. Lee, ¿por qué hiciste eso, Sasuke?, decía en pánico Sakura. Sakura, necesito tu apoyo en esto, decía Sasuke acercándose a ella. Eres un mal siendo expulsado por la patada hecha por un clon de Uchiha. Sasuke, ¿por qué haces esto?, con lágrimas en sus ojos. Esto es un nuevo orden y quiero que estés a mi lado, Sakura, decía acariciando su mejilla. Sasuke, aún asustada. Sasuke, Sama, el Raikage y el Tsuchikage ya están llegando, decía un ninja de Iwa. Bien, hay que matar a Naruto rápido, ese idiota no me estropeará mis planes, decía él. Uchiha. ¿Qué quieres que haga?, dijo la peligrosada. Eso me gusta, quiero que vayas con ellos y mates a Naruto, él no desconfiará de ustedes, así que usen esa ventaja, decía robándole un beso a sus labios. Está bien, Sasuke, te amo, abrazándolo. Ellos te harán caso a ti, están bajo mi genjutsu, así que procura usarlos bien, dijo el cabello azabache. Tenten, Shino, Hinata, Sai, Kakashi, Ino, Shikamaru y Chouji, vamos por Naruto, decía mientras se retiraba del lugar. ¿Y nosotros qué hacemos, Sasuke, Sama?, decía el Anbu. Nosotros ireos por la Hokage, me encantará verla morir bajo mi espada, decía activando su Mangekyo Sharingan. Se podían ver muchos Anbu muertos, y la última batalla se estaba finalizando. Siendo herido por el Rasengan de Naruto. Hasta aquí llegaste, Yamashita, decía Naruto sin la mitad de su máscara, muy mal herido, con muchas heridas de espadas y kunai. Malnacido, eres bueno pero aún no termina esta guerra, decía entre burlas. ¿Lo hiciste por quién, el consejo o por los intereses enemigos?, decía quitándole los kunais del cuerpo de Yamashita. Me habías prometido un alto cargo en el consejo, además de ser la mano derecha del futuro Hokage, decía Yamashita. ¿Nuevo Hokage y quién es él?, preguntó Naruto. Cuídate, mocoso, y protege a la Hokage que una vez procure obedecer, decía Yamashita para lentamente cerrar sus ojos. Pero ¿quién, Naruto? Sakura, muchachos, ¿qué hacen aquí?, decía Naruto. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás vestido de Anbu?, preguntó la peligrosada. No hay tiempo, ayúdame, necesito que cures a Yamashita, él tiene información mi. Puf. ¿Por qué? Puf. Siendo atacado por varios kunais, que se incrustaron en su espalda, y cuando se dio la vuelta Sakura llegó a ensartarle una katana haciendo que chocara en la pared. Lo siento, Naruto, pero es para mejor, tú debes morir, él me lo dijo, decía seriamente.
Veo que tanto los chicos están bajo un genjutsu pero tú no, debes ser un shinobi muy diestro en este estilo, decía Naruto escupiendo sangre. Perdóname, pero es hora de terminar con esto, perdo recibiendo un fuerte golpe en la cara, expulsándola de los brazos de Naruto. Si vuelves a tocar a mi esposo, te mato, gritaba Karin con lágrimas en sus ojos. K. Rin, ¿qué haces aquí? Decía Naruto quitándose la katana del estómago. La aldea es un caos y vi tantos clones tuyo, soy un sensor y pude encontrarte, ¿qué está pasando? Decía Karin mostrándole el brazo a Naruto para que éste la mordiera. No, jamás haría eso y no quiero que hagas eso nunca, decía levantándose y escupiendo sangre. Pero, mi amor, estás mal, debes curarte, decía la pelirroja. Kurama, gritaba e inmediatamente fue rodeado por chakra rojo. Mátenlo, decía Sakura un poco desorientada. Debes irte, yo. Me encargaré de ellos, decía Naruto. Estás loco, no te dejaré aquí, decía Karin poniéndose en guardia. Llévatela, gritos Naruto apareciendo un ambú que sostenía a Karin. Déjame, no dejaré a mi esposo, decía Karin. Llévatela, y por favor cuídala Yugao, decía Naruto con unas cuantas lágrimas en sus ojos. Sí, comandante, decía la ambú. Déjame, no quiero perderte mi amor, no me alejes de ti, decía Karin buscando cómo soltarse. Porque eres lo más hermoso que tengo en mi vida, mi madre, tú y mi hijo, no dejaré perder lo que he obtenido. Por favor cuídala Yugao. Naru. Seindo noqueado por Yugao. Lady Tsunade, está en el fuerte, ya está segura, decía la ambú. Bien, váyanse ya, decía Naruto. Permiso, saliendo del lugar. Cachorro, si sigues así morirás, decía Kurama. Para defender mi aldea y a lo que más amo, debo morir pues que así sea, decía poniéndose en guardia. Tan terco como tus padres, decía Kurama. Pues es hereditario, decía Naruto. Sigan avanzando, los clones nos está ayudando, las tropas están retrocediendo, sigamos, muchachos, decía Kazuya. Malnacidos, resistan más, el Raikage ya viene, decía los ninjas de Kumo. Subcomandante, las tropas están avanzando pero perdimos comunicación con los demás escuadrones, dijo el ambú. ¿Qué habrá pasado? Decía Kazuya. Es lamentable cómo luchan estos shinobi de Konoha, aunque debe estar agradecido, decía Onoki. Espero que nos encontremos con alguien que valga la pena, porque estoy decepcionado, decía el Raikage sentado en una montaña de cadáveres. A ti solo te gusta la fuerza bruta, decía el viejo. Pues así soy yo, viejo Enamald. Itosu, mira, deje uno vivo, decía el Raikage sujetando del cuello al ambú de la hoja. En el Dante te matara, decía el ambú son su máscara. Así, ¿y por qué ese idiota no está aquí para defenderte? Decía entre carcajadas. Pues, él no se rebajaría en matar en dos sanguijuelas traidoras como ustedes, decía con una sonrisa en su cara. Raikage, Dono ya mata lo que solo idioteces habla, decía Onoki elevándose por los aires. Está bien, debe ser que en Konoha encuentre un poco de diversión. Decía mientras una capa azul lo rodeaba buscando cómo darle muerte al ninja. Siempre fiel al comandante y a la aldea, gritó el ambú cerrando sus ojos. Pues, muere en ella. Viendo cómo su mano fue cercenada de su cuerpo. Comandante no debería estar aquí, decía el ambú. Veo que pescaste a unas lombrices Ebizu, decía Naruto sosteniendo a su compañero. Debo disculparme, por no poder detenerlos, decía Ebizu. No te preocupes, ahora yo me haré cargo, decía dejándolo recostado en un árbol. Bastardo, demonio, así que te volviste ambú, decía el Raikage. No me importa, ustedes dos, no darán un paso más, y si debo matarlos eso haré, activando el modo Kurama. La batalla se intensificó. Naruto había derrotado a sus compañeros de la academia dejándolos inconscientes y sacándolo de ese genjutsu. Sakura se encontraba de rodillas, se podía apreciar que tenía muchos golpes y heridas leves, pero Naruto no quiso matarla aunque ella casi lo hace, en un momento de traición. No te preguntaré, ¿por qué lo hiciste?, decía el Uzumaki seriamente mirando a su amiga arrodillada entre lágrimas. Lo siento, Naruto, decía la pelirrosado. Este genjutsu tan potente, me dio la idea de conocerlo, así que te preguntaré si hablamos de esa persona, decía ya el Uzumaki dándole la espalda. Su respuesta fue confirmada a escuchar grandes gritos de tristeza, la cual empezó a dar su vieja compañera del equipo 7. Comprendo, decía sacando su katana. No lo
Mates, por favor, decía Sakura. Nunca mataría a mi familia Sakura, solo susurró desapareciendo de un destello rojizo, sin escuchar entre llanto solo decirle gracias. A ti solo te gusta la fuerza bruta, decía el viejo. Pues así soy yo, viejo Enamald. Itosu, mira deje uno vivo, decía el Raikage sujetando del cuello al ambú de la hoja. En el coma. Dante te matara, decía el ambú son su máscara. Así y porque ese idiota, no está aquí para defenderte, decía entre carcajadas. Pues, él no se rebajaría en matar en dos sanguijuelas traidoras como ustedes, decía con una sonrisa en su cara. Raikage, Dono ya mata lo que solo idioteces habla, decía Onoki elevándose por los aires. Está bien, debe ser que en Konoha encuentre un poco de diversión. Decía mientras una capa azul lo rodeaba buscando cómo darle muerte al ninja. Siempre fiel al comandante y a la aldea, gritó Selambú cerrando sus ojos. Pues, muere en ella. Viendo cómo su mano fue cercenada de su cuerpo. Comandante no debería estar aquí, decía el ambú. Veo que pescaste a unas lombrices Ebizu, decía Naruto sosteniendo a su compañero. Debo disculparme, por no poder detenerlos, decía Ebizu. No te preocupes, ahora yo me haré cargo, decía dejándolo recostado en un árbol. Bastardo, demonio así que te volviste andú, decía el Raikage. No me importa ustedes dos, no darán un paso más, y si debo matarlos eso haré, activando el modo Kurama. Uzumaki Naruto, eres un ninja excepcional, pero espero que aún puedas darme pelea, decía el Raikage rodeándolo un manto azulado que desprendía chispas. Pues déjame a mi Raikage, disfrutar el acabar con el legado del cuarto Hokage, decía Onoki con una sonrisa en su cara. Pues empezamos, decía corriendo hacia los Kages. Pues muere bastardo, desplazándose a gran velocidad hacia el ambú. Naruto rápidamente arremetió hacia el Raikage, efectuando cortes en las piernas, pero el manto era muy resistente a lo que con el chakra de Kurama empezó una batalla de taijutsu, lo que el Raikage empezó a sonreír ya que él era especialista en este estilo. Grandes golpes se dieron, se podía decir que cada golpe era el definitivo porque cada impacto hacía que una parte de sus cuerpos empezara a romperse, el Raikage extasiado por los golpes no le importaba si su muerte era en cuestión de segundo, no quería quitarse esa sensación de dolor que hace años no sentía. Naruto por su parte sentía que cada parte de su cuerpo se estaba quebrando pero las ganas de luchar y proteger lo suyo era más grande que sus dolores que le aquejaban, debía reconocer que el Raikage aún sin una mano podía darle lucha, más con ese puñetazo y ese golpe invertido por lo que Naruto solo analizaba la batalla en otra retrospectiva, dando 3 pasos atrás y esquivando equitativamente las grandes rocas que Onoki le lanzaba. La desventaja era mucha, sabía que no podía usar todo su poder ya que los clones estaban defendiendo el frente, así que buscaba la manera de acabar esta batalla antes de buscar al verdadero culpable de esta guerra. Te aplastaré esa cabeza, decía el Raikage apareciendo rápidamente hacia Naruto. Ahora, pensó Naruto corriendo hacia el Raikage y esquivar su potente puñetazo, deslizándose y corriendo hacia Onoki, el cual solo se bufó de la idiotez que estaba cometiendo. Naruto haciendo sellos de manos sacó una gran bola de fuego que iba directamente hacia Onoki, lo cual el Tsuchikage solo creó un gran domo que lo cubrió de dicho impacto y riéndose dentro del domo, esto solo fue corto al escuchar como si de un destello fuera se dio la vuelta mirando rápidamente a Naruto aparecer con 2 Rasengan en sus manos, lo cual el viejo Tsuchikage solo miró horrorizado haciendo recuerdo de cómo ese mocoso tenía el mismo semblante de su padre, siendo impactado por las 2 grandes esferas la cual la estrelló en el domo, haciendo que el Tsuchikage empezara a escupir sangre, haciendo ver que ya pronto moriría, pero su karma fue ver como un gran mano con destello azul claro le había atravesado el estómago. Era el Raikage que escuchando lo que pasaba en el domo corrió hacia ellos y con su mano como si fuera estaca atravesó el domo sorprendiéndose al sentir algo cálido y mirar que el domo caía viendo el cuerpo del Tsuchikage inerte en las manos del ambú. No te preocupa, él ya estaba muerto antes que hicieras eso, dijo el rubio tirando el cadáver del enano líder. Malnacido, decía con euforia. Lo siento pero debo terminar esto, decía desapareciendo de un destello rojizo. ¿En dónde es?
siendo impactado por un Rasengan que provocó que este saliera expulsado varios metros, pero este aún de pie mirando aterrorizado como Naruto se abalanzaba hacia él con un Rasen Shuriken, el cual impactó en su cuerpo, haciéndolo volar por los aires y la técnica rápidamente explotará causando leves destellos de cuchillas que ocasionaban muchas quemaduras y de unos segundos dejando caer al líder de Kumo. Esto aún no acaba, decía cayendo de rodillas y expulsando sangre. Comandanate, solo gritaba Ebizu, que por sus heridas no podía hacer nada. No te preocupes Ebizu, esto pronto acabará, decía Naruto, perdiendo mucha sangre. Las tropas están retirándose, parece que el Raikage y el Tsuchikage fueron derrotados por el comandante, decía Unanbu. Protejan el fuerte, no dejen que los bastardos regresen, decía Kazuya. Escuadrón 2 y 5 síganme, decía los Anbu dirigiéndose a las fronteras. Gracias comandante, usted es el mejor, decía mirando a los clones que estaban muy cansados. No te preocupes, ahora Sol desapareciendo insópitamente. Comandante, gritaba el Anbu muy asustado. Cachorro, los clones fueron disipados, la guerra casi acaba, decía Kurama. Gr. Gracias Kurama, decía el Uzumaki más muerto que vivo. No te muevas tanto, te curaremos, decía Matarabi. Aún no, aún debo ir a buscar a un viejo amigo, decía desapareciendo de un destello. La batalla aún seguía en la aldea. Los ninjas que habían entrado en el lado oeste con Sasuke Uchiha, seguían haciendo estragos además que el Uchiha también estaba en la batalla. Debemos llegar a la torre cuanto antes, decía un Anbu de Kumo. Sigan adelante, otro ninja batallando con los shinobi de la hoja. Sasuke, Sama, el Raikage y el Tsuchikage han caído en batalla, decía un Anbu de la hoja. Así que Sakura no pudo hacer nada, qué inepta es esa mujer, decía el Uchiha. ¿Qué hacemos?, preguntó. Sigamos enfrente, ya estamos aquí. Además Naruto debe estar mal herido, decía el azabache. Entendido, desapareciendo. Debo salir, es mi deber como Hokage, gritaba la Senju a los Anbus que están a su lado. Lo siento Lady Tsunade, pero las órdenes del comandante es que usted quede bajo nuestro resguardo, decía un Anbu con máscara de halcón. Maldición, Naruto, te juro que si te mueres usaré tu cadáver como piñata, decía enojada la rubia. La batalla se estaba intensificando, ya que Naruto llegó al lugar donde el enemigo estaba concentrado, pero con sus heridas no podía moverse rápidamente y los kunais y cortes de katana eran más evidentes, haciendo que el Anbu hiciera gala de su nombre, la parca de Konoha, ya que con sus heridas mortales y tanta sangre perdida el bastardo Anbu no caía. ¿No crees que es hermoso, amor, este atardecer?, preguntaba Naruto dando una leve sonrisa a su amada pero sin que éste dejara de ver la caída del sol. Sí lo es, pero lo bueno es que gracias a ti, los aldeanos y shinobis de nuestra aldea pueden verla sin tener miedo, decía Karin quitándole la mitad de la máscara, resaltando muchas cicatrices en su cara. Veo que me excedí esta vez, decía entre risas y empezando a escupir sangre de la boca. Vaca. Golpeándolo en la cabeza. Perdón por asustarte mi amor, decía el Uzumaki mirándola con una leve sonrisa. No lo vuelvas a hacer, sí por favor, que yo y tu hijo no la aguantaríamos de nuevo, decía Karin acariciando la cara de su amado recostados mirando lentamente el sol esconderse. Vaya, despedida me hicieron los Anbus, para pedir mi baja, decía entre carcajadas. Eso vi, pero lo bueno es que acabo esto, decía Karin. Eso sí tienes razón amor, lo malo es que no puedo moverme, ya que siento que si lo hago mis heridas se abrirán rápidamente y moriré desangrado. Decía el Uzumaki. Lo sé, por eso no te he movido vaca. Decía besándolo en los labios. Espero que el Consejo Civil tenga una muy buena explicación de esto, decía Naruto. Eso no importa ahora mi amor, solo no cierres tus ojos, decía con lágrimas en sus ojos. Y dicen que lo normal sería tratar de descansar, decía en una forma burlesca. Es un pedido que te hago, no quiero perder de vista los ojos azules de mi amado esposo, solo no los cierres, decía Karin entre llantos. No lo haré, no te preocupes. Kurama, muchachos, ¿cómo vamos?, preguntaba en su subconsciente. Idiota, quédate quieto mientras reparamos tus huesos, aunque sabes que no te recuperarás rápidamente, ¿verdad?, decía Kurama. Eso no importa, esta vez me dejaré apapachar por mi esposa, que ella me cuide, decía el Uzumaki. Jejejeje, veo que aún cerca de la muerte no pierdes tu sentido retorcido del humor, decía Kurama. Jajaja, así soy yo, decía entre risas. Trata de disfrutar el momento cachorro,
te lo has ganado, decía su amigo peludo. ¿En qué piensas que te quedaste callado por un instante?, preguntaba Karin. Amor, ¿te gustaría irte de luna de miel conmigo?, decía el rubio. Pensé que no iríamos al final, decía la pelirroja. Ja ja ja, sí, pero acuérdate que ya no soy Ambu, así que disfrutaré contigo y mi hijo nuestra luna de miel, con una leve sonrisa. Está bien, amor, ¿y dónde tiene pensado llevarme?, decía la pelirroja. Suna es muy caluroso, Kiri muy frío, Iwa y Kumo no creo, por lo que hice no creo que me quieran por ahí, así que buscaré un lugar para estar por un mes, decía el Uzumaki acariciando la cara de su esposa. Donde tú quieras mi amor, solo quiero estar contigo, decía con una leve sonrisa. Oye, y mamá ya se tardó, ¿verdad?, decía el rubio. Sí, aunque hace 20 minutos la llamamos, no tardará en llegar, decía su amada. Oh, cerrando sus ojos lentamente. Naruto, hay una cosa que no te dije, amor, despierta, mirando que Naruto había cerrado sus ojos con una sonrisa de satisfacción. No me hagas esto, por favor Karin, Samaru, Kazuya y mi suegra, gritaban la Uzumaki. ¿Dónde está?, decía asustada la Senju. Aquí, creo que se durmió, le dije que no cerrará sus ojos pero no me di cuenta, decía entre llantos. Veamos. Tiene muchas costillas rotas, perforaciones, ciertas hematomas, rupturas y grandes heridas y quemaduras, pero sorprendentemente está vivo, parece que el chakra de los Bijulus lo están curando pero lentamente, debemos llevarlo enseguida al hospital, decía la Hokage. Lleven al comandante, al hospital, decía Kazuya apareciendo 4 ambos, los cuales lo cargaron cuidadosamente y se lo llevaron al hospital. Él estará bien, es fuerte y esto no lo detendrá, decía la rubia abrazando a su nuera. 3 días después. Auch, eso dolió, enfermera, decía Naruto con varias vendas de pies a cabeza. Lo siento Naruto-sama, pero debemos hacerle los exámenes pertinentes, decía la enfermera. Oh, no se preocupe, dándole la sonrisa a Uzumaki. Permiso, decía retirándose de la habitación. Vaya, qué aburrido es estar aquí, decía el rubio. Toc, toc. Hola mi amor, ¿cómo estás?, decía levantándose con ayuda de un bastón. Feliz, de poderte ver de pie mi amor, decía Karin besando a su esposo. Ven mi amor, caminemos, quiero estirar las piernas, decía caminando lentamente y apoyándose de su mujer. Eso, un paso a la vez, decía Karin. ¿Y qué te ha contado mi mamá?, decía Naruto aún adolorido. Pues aún siguen los enjuiciamientos del Consejo Civil, por la alta traición cometida a País del Fuego. El señor feudal junto a tu madre están cortando cabezas, decía Karin. Ya veo, espero que la documentación con el listado que le mande al señor feudal le sea de vital importancia, decía Naruto caminando lentamente. Sí, además te manda saludos el señor feudal, agradece a la área de espionaje y estrategia sobre la información brindada, decía Karin. Jejejeje, ¿qué puedo decir? Amaba mi trabajo, decía con una sonrisa en su cara. Lo sé, mi amor, por eso quiero que sigas en los ambus, decía Karin apartando su cara en otro lado. Y eso mi amor, pero si me dijiste que me saliera de la organización, preguntaba el Uzumaki. Lo sé, pero fue por miedo a perderte, pero sinceramente ahora estoy muy consciente que cualquier trabajo conlleva su peligro y sé que tú no eres de los que mueren tan fácilmente, decía la pelirroja. Ja ja ja, en eso tienes razón, decía Naruto. Además del ascenso que mandó el señor feudal, murmuró Karin. ¿Ascenso? ¿Cuál ascenso?, preguntó. Pues, después de los argumentos y informes sobre lo sucedido en la invasión, el señor feudal te nombró jefe Estado Mayor, dispondrás de las tropas de nivel Genin Ambu, serás la mano derecha del señor feudal y también al lado del Hokage, decía Karin. Así, que seré casi el segundo al mando después del Hokage, decía feliz. Así es, hijo, decía la rubia apareciendo enfrente de Naruto y Karin. Mamá, me alegra ver. Auch, estoy enfermo y aún así no me perdonas nada, decía Naruto al recibir un golpe en la cabeza por la Senju. Eso fue por ponerme en ascuas, ni quería perderte hijo, no pensaste en tu madre, decía con unas leves lágrimas en sus ojos. Perdón mamá, pero era lo mejor para cuidarlas a ustedes 3, decía el rubio. 3 no serían 4 hijo, preguntó Tsunade. Yo no cuento, solo son Karin, mi hijo y tú, ¿quién más sería? Pues tus 2 hijos, serían, respondió la Senju. ¿2 hijos? No. Mirando rápidamente a Karin. Si mi amor serán gemelos. Decía con una sonrisa en su cara.
Tendré 2 hijos, lo decía con lágrimas en sus ojos. Felicidades hijo, decía la Senju con una gran sonrisa. Qué bien, ¿y cuándo empezaré con el cargo?, preguntó Naruto. Pues cierta mujer me comentó de que le prometiste una luna de miel, decía mirando a Karin. Sí, me la llevaré a un lugar para festejar nuestro matrimonio, decía el Uzumaki. Pues ya eres el segundo al mando en este barco, así que tú eliges, decía Tsunade. Jejejeje, eso me gusta, decía el Uzumaki. 7 meses después. A sus filas, gritaba el Anbu. Fórmense, decía unos Jounin. Jefe Estado Mayor, Naruto Uzumaki. Las tropas del nivel Genin Anbu están formadas para las órdenes del día de hoy, comandante Kazuya, gritaba Kazuya. Bien, los roles y misiones están en sus pergaminos, espero que puedan cumplirlas a regresar con bien, ustedes son las llamas que iluminan al pasillo del fuego, son la élite y lo más importante, son la familia que conforman esta gran nación, decía Naruto vestido de camiseta manga larga azul oscura, pantalón Anbu, con su porta kunai, en su esquina su katana, y atrás tenía su máscara de zorro, con su chaleco Anbu y en su antebrazo su diadema de Konoha. ¡Viva el comandante supremo de Konoha!, decía Kazuya golpeando su pecho con gran fuerza. ¡Viva, viva, viva!, retumbaban los abucheos de los ninjas de la hoja. Hola, ¿cómo están los bebés más hermosos de toda Konoha?, decía Naruto cargando a sus hijos. Kazumi y Jiraiya, crecen rápidamente mi amor, decía Karin llegando a la oficina de Naruto. ¿Quién los ama, más que yo?, decía Naruto. ¿Y no has visto a tus compañeros?, preguntó Karin. No, Sakura y Sasuke desaparecieron, no los he podido encontrar, cada vez que mando a una escuadra siempre regresan con nada, decía algo triste pero juntando su rostro a la de sus hijos. ¿Y qué pasaría si los encontrarás?, preguntó. Pues les diría que regresarán a su casa, decía besando a Kazumi. Ya veo, eres el hombre más amable y justo que haya conocido mi amor, decía Karin. ¡Alá! La familia no se le da la espalda, y aunque ellos me la dieron, no les pagaré con la misma moneda, decía mirando a su esposa. Ya veo, bueno acuérdate que tu mamá nos invitó a cenar, decía Karin. Sí, pero ¿acaso ya se van?, decía Naruto con carita de niño regañado. Acuérdate que tengo que ir a traer una encomiendas con Shizune, decía la pelirroja. Déjame a los niños, sí, por favor bebe, decía Naruto. ¿Y tu trabajo?, decía. No te preocupes, mis clones me ayudarán en el trabajo, decía. Oh, amor, pasaré al mediodía para que nos vayamos a almorzar a la casa, decía Karin. Gracias, amor, hoy es día de estar en el trabajo de papi, decía besando a sus hijos. Oh, ya me voy, cuídate mi amor, ahí regreso, decía Karin. Bueno, aquí te esperaremos, mientras movía su mano. 2 minutos después. ¿Cuánto tiempo estarás espiando ahí?, decía con una sonrisa sus hijos. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, preguntó el ninja que salía de las sombras. Soy un sensor, eso es fácil de decir, además mi esposa te detectó rápidamente, por eso pregunto por ti. Sasuke, decía aún abrazando a su hijo. ¿Así que fueron gemelos?, preguntó él. Uchiha. Así es, ¿quieres cargar a Kazumi?, decía el Uzumaki. ¿Puedo?, preguntó. Claro, que ella conozca a su tío, solo dijo. ¿Por qué eres así?, preguntó Sasuke. ¿Cómo así?, decía aún apapachando a su hijo. Eres tan amable, crédulo igual cuando huí de la aldea, pero aún así tú no cambias, decía el Uchiha. No sé, debo ser así desde que nací, además yo no tengo nada contra ti ni Sakura, dijo el rubio. ¿Puedo?, decía preguntando si cargaba a la niña. Claro, cárgala, teme. Decía sin verlo aún. Jejejeje dobe. Solo respondió el Uchiha. Espero que regresen a la aldea, dijo el rubio. Si eso quieres, mientras besaba la mejilla de la niña. Claro, ¿por qué no?, la familia siempre debe estar junta, volteando a ver a Sasuke con una sonrisa. Gracias, solo decía para empezar a sacar varias lágrimas de su mejilla. Olvídalo, tú y Sakura, al igual que mi esposa y mis hijos, con mi madre son lo más valioso que tengo, además del apoyo de todos los que conforman esta aldea, decía Naruto. Escuche que este cargo es especial, pero hay una condición, la cual es que no podrás ser Hokage hasta que el señor feudal muera, dijo el Uchiha. Bueno, al fin y al cabo ya cumplí mi sueño, decía abrazando a su hijo. Pero tu sueño era ser Hokage, decía el Uchiha. Mi sueño era ser reconocido por los aldeanos, ser respetado y tratado como
Uno de ellos, ser alguien para ellos y con mi cargo lo he conseguido, además con mis logros de todo este tiempo me siento satisfecho, pensé que siendo Hokage sería la única manera pero me equivoqué, decía mirando por la ventana el panorama de la aldea. Naruto, solo decía. Además, los papeles que firmó y debo atender no son tantos como los que hace mi madre, así que estoy bien con esto jajajajaja, decía entre carcajadas. Eres un dobe. Regalándole una sonrisa. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.